El día amanece en Valle Salvaje con una quietud engañosa, como si el valle mismo contuviera el aliento ante lo que está a punto de desatarse. Nada parece haber vuelto realmente a su sitio después de la boda frustrada, y el eco de aquel fracaso sigue resonando en cada rincón, dejando una estela de rencor, sospecha y heridas abiertas que nadie logra cerrar del todo. En la casa grande, Dámaso se mueve con una seguridad que no nace de la tranquilidad, sino del control. Su forma de hablar con Mercedes no busca consuelo ni explicaciones. Es una afirmación desnuda de poder. Le deja claro que no exige nada más que disponibilidad, que si ella desea volver a cruzar esa línea, él estará allí, sin culpas ni promesas, y que lo ocurrido con Victoria no debe atormentarla. En su mirada no hay afecto, sino una calma peligrosa, la de quien sabe que siempre tiene una salida, incluso cuando los demás se ahogan en dudas. Mercedes, sin embargo, no comparte esa frialdad. Tras escucharlo, se queda sola con un nudo en el pecho, consciente de que cada paso que da la aleja un poco más de la mujer que creía ser. No es solo el recuerdo del beso, sino la sensación de haberse asomado a un abismo del que quizá no pueda regresar. Por eso busca a Matilde, no como cómplice, sino como refugio, esperando encontrar en ella una respuesta que calme la tormenta interior que la desgarra. Mientras tanto, en otro extremo del valle, Atanasio no logra contener la rabia. La boda detenida no ha sido solo una humillación pública, sino una herida directa a su orgullo y a su futuro. Junto a Matilde, repasa cada gesto, cada palabra, cada silencio de los días previos, convencido de que la traición no ha venido de lejos, sino de alguien cercano, demasiado cercano. La sospecha se va cerrando como un cerco, y el nombre de Francisco aparece con un peso que ninguno de los dos se atreve a pronunciar a la ligera. Ese mismo día, Pepa se enfrenta a un dolor distinto, más íntimo y silencioso. La sombra del intento de suicidio de Luisa no la deja en paz, y cada recuerdo compartido se convierte en una pregunta sin respuesta. Pepa no busca culpables externos. Busca comprender qué se quebró dentro de su hermana, qué palabra no escuchó, qué gesto llegó demasiado tarde. En su determinación hay amor, pero también una culpa que empieza a calar hondo. A su vez, Rafael vive atrapado en una urgencia que no admite demora. Sabe que Irene se prepara para marcharse a Burgos y que, si no actúa ahora, puede perder algo que ya no podrá recuperar. Cuando le pide que retrase su viaje, no lo hace desde la imposición, sino desde una súplica cargada de esperanza y miedo. Hay algo importante que necesita decir, algo que podría cambiar el rumbo de ambos, y el tiempo juega en su contra. Bárbara observa todo desde una distancia que duele. Aunque desea a Irene suerte en su viaje junto a Leonardo, esa despedida no es solo un gesto de generosidad, sino una renuncia silenciosa. Sabe que la gravedad de la salud de don Hernando justifica la marcha, pero también entiende que cada adiós deja una marca que no siempre se borra con facilidad. En la casa grande, la tensión se espesa cuando José Luis recibe un escrito del juez. El sobre cerrado pesa más que cualquier palabra, porque su contenido es una incógnita capaz de derrumbar certezas y encender miedos antiguos. Nadie se atreve a preguntar, y ese silencio compartido se convierte en una amenaza suspendida en el aire. Precisamente en ese clima de incertidumbre, Victoria se mueve con sigilo. Su decisión de colarse en la casa pequeña no es impulsiva, sino calculada. Recorre los espacios con la precisión de quien sabe exactamente qué busca, rebuscando entre papeles y documentos con una mezcla de ansiedad y determinación. Cada hoja que pasa entre sus dedos es una posibilidad, cada nombre una pista, hasta que finalmente encuentra algo que la obliga a detenerse. Lo que acaba de descubrir no es solo información. Es una llave capaz de cambiarlo todo, de alterar el equilibrio del valle y de poner en jaque a quienes creían tener el control absoluto. Y mientras Victoria guarda ese hallazgo como un secreto peligroso, Valle Salvaje sigue girando, ajeno en apariencia, pero al borde de una sacudida que nadie podrá ignorar. Al cabo de unas horas, el hallazgo de Victoria empieza a resonar dentro de ella como un latido insistente. No es solo lo que ha encontrado, sino lo que ese documento representa, una verdad enterrada que, de salir a la luz, podría arrastrar consigo años de silencios cuidadosamente construidos. Mientras abandona la casa pequeña con la discreción de quien no quiere dejar huellas, su mente ya trabaja, no en el miedo, sino en la estrategia. Victoria no improvisa. Evalúa, mide consecuencias, anticipa reacciones, consciente de que cada movimiento deberá ser exacto si quiere sobrevivir a la tormenta que se avecina. Por su parte, José Luis intenta mantener la compostura,
pero el escrito del juez no deja de quemarle en las manos. Lo relee una y otra vez, como si en una lectura distinta pudiera aparecer una explicación menos grave, una salida inesperada. No lo comparte de inmediato con nadie, porque sabe que cualquier palabra pronunciada en ese momento podría volverse contra él. La sensación de estar atrapado, de haber perdido el control de la situación, le devuelve el recuerdo de antiguas amenazas, de pactos que nunca debieron sellarse. Mientras tanto, Dámaso observa desde la distancia con una calma inquietante. Su conversación con Mercedes ha dejado una huella profunda en ella, y él lo sabe. No necesita perseguirla ni presionarla. Le basta con sembrar la idea de que siempre estará disponible, de que no exige explicaciones ni compromisos. Esa aparente libertad es, en realidad, una red sutil que se va cerrando poco a poco, atrapando a Mercedes en una contradicción cada vez más difícil de soportar. Mercedes, sola en su habitación, repasa cada palabra intercambiada con Dámaso. La sensación de culpa se mezcla con una atracción que no logra negar, y ese conflicto interno la empuja a buscar a Matilde con más urgencia de la que quisiera reconocer. En Matilde no busca una absolución, sino una mirada externa que le permita verse a sí misma con claridad, aunque esa claridad pueda resultar dolorosa. Matilde, a su vez, no logra apartar de su mente la sospecha que pesa sobre Francisco. La idea de haber sido traicionada por alguien cercano la hiere más que la boda frustrada. Junto a Atanasio, repasa gestos aparentemente insignificantes que ahora adquieren un nuevo significado. Cada recuerdo se convierte en una pieza de un rompecabezas inquietante, y la desconfianza empieza a erosionar vínculos que hasta hace poco parecían firmes. Atanasio, dominado por la rabia, siente que la humillación sufrida ha marcado un antes y un después. Ya no se trata solo de recuperar lo perdido, sino de descubrir quién ha osado interponerse en su camino. Esa obsesión lo empuja a mirar a su alrededor con otros ojos, a desconfiar incluso de quienes siempre consideró aliados. En su interior crece una determinación peligrosa, una necesidad de justicia que roza la venganza. En paralelo, Pepa continúa acercándose con cautela al dolor de Luisa. Cada conversación, cada silencio compartido, le revela nuevas grietas en el ánimo de su hermana. Pepa entiende que no basta con preguntar qué ocurrió. Debe escuchar lo que no se dice, leer entre líneas, aceptar que hay heridas que no se abren con facilidad. Esa búsqueda la enfrenta a sus propios miedos, a la posibilidad de haber fallado como hermana en el momento más crucial. A su vez, Rafael vive en una cuenta atrás silenciosa. Sabe que Irene está cada vez más cerca de marcharse y que su petición de retrasar el viaje no puede sostenerse indefinidamente. La noticia que desea anunciar no es solo un gesto romántico, sino una apuesta por un futuro que todavía no sabe si Irene está dispuesta a compartir. Esa incertidumbre lo consume, pero también lo empuja a actuar con una determinación que hasta ahora no había mostrado. Irene, por su parte, se debate entre la responsabilidad que la llama a Burgos y la sensación de que dejar Valle Salvaje en ese momento puede significar perder algo irreemplazable. Aunque intenta mostrarse firme, hay en ella una duda persistente que no logra acallar, una intuición de que su partida no será tan simple como había imaginado. Bárbara percibe esa duda y la observa con una mezcla de resignación y tristeza. Su deseo de suerte hacia Irene es sincero, pero también es un acto de despedida que le cuesta asumir. En silencio, comprende que hay caminos que se separan sin estruendo, pero no por ello duelen menos. En medio de todas estas tensiones, Victoria regresa a su espacio con el peso del secreto bien guardado. Sabe que lo que ha descubierto puede ser un arma de doble filo, capaz de protegerla o de destruirla si cae en manos equivocadas. Esa conciencia la obliga a actuar con una frialdad casi quirúrgica, a decidir cuándo y cómo utilizar esa información sin precipitarse. Valle Salvaje, mientras tanto, continúa sumido en una calma aparente. Los gestos cotidianos siguen su curso, pero bajo la superficie se acumulan resentimientos, sospechas y verdades ocultas que amenazan con salir a la luz. Nada está realmente en reposo, y cada personaje avanza, consciente o no, hacia un punto de ruptura que ya no parece lejano. Unas horas más tarde, el valle parece envuelto en una expectación muda, como si cada casa guardara un secreto que amenaza con estallar. Victoria, ya de regreso en la casa grande, no logra desprenderse de la sensación de haber cruzado un umbral invisible. El documento encontrado en la casa pequeña no es solo una prueba. Es una grieta abierta en la historia que José Luis y Dámaso han construido durante años. Y lo sabe, si decide empujar por ahí, no habrá marcha atrás. José Luis, por su parte,
camina de un lado a otro con un nerviosismo que apenas consigue disimular. El escrito del juez ha sembrado una inquietud que no logra acallar ni siquiera refugiándose en la autoridad que siempre ha ejercido. En el fondo, teme que todo aquello que creyó enterrado vuelva a emerger con una fuerza devastadora. La idea de perder el control, de quedar expuesto ante quienes lo rodean, lo enfrenta a una fragilidad que jamás admitiría en voz alta. Dámaso observa esos movimientos con una atención calculada. No necesita conocer los detalles para intuir que algo se está resquebrajando. Su experiencia le ha enseñado a detectar el momento exacto en que el miedo empieza a dominar a los demás, y esa percepción le otorga una ventaja silenciosa. Mientras los otros dudan, él espera, confiado en que cualquier desenlace podrá adaptarse a su favor. Entretanto, Mercedes vuelve a encontrarse con Matilde, y la conversación, aunque contenida, deja al descubierto una inquietud compartida. Mercedes siente que ha perdido el equilibrio, que cada decisión reciente la ha alejado de la serenidad que antes conocía. Matilde la escucha con atención, consciente de que no se trata solo de Dámaso, sino de una crisis más profunda, una ruptura interna que amenaza con redefinir quién es Mercedes y qué está dispuesta a tolerar. Matilde, sin embargo, carga también con su propio peso. La sospecha sobre Francisco no deja de crecer, y aunque intenta mostrarse firme, la posibilidad de haber confiado en la persona equivocada la golpea con dureza. Atanasio percibe esa tensión y la comparte, sintiendo que la traición ha contaminado incluso los recuerdos más felices. Ambos saben que, si la desconfianza se confirma, nada volverá a ser igual. Atanasio se muestra cada vez más impaciente. La humillación sufrida ha despertado en él una necesidad de respuestas inmediatas, de acciones contundentes. No quiere limitarse a conjeturas, quiere certezas, aunque éstas puedan resultar dolorosas. Esa urgencia lo empuja a comportarse de forma más brusca, a tensar las relaciones con quienes lo rodean, convencido de que solo así logrará recuperar algo de lo que ha perdido. Mientras tanto, Pepa sigue acercándose a Luisa con una mezcla de delicadeza y determinación. Poco a poco, empieza a comprender que la desesperación de su hermana no nació de un solo hecho, sino de una acumulación de silencios, de miedos nunca expresados. Pepa siente que cada paso que da la acerca a una verdad incómoda, una que la obligará a replantearse su propio papel en la vida de Luisa. A su vez, Rafael se prepara para dar el paso que ha estado postergando. La petición hecha a Irene pesa sobre él como una promesa aún no cumplida. Sabe que el tiempo se agota y que no puede seguir esperando el momento perfecto. Esa conciencia lo impulsa a ordenar sus pensamientos, a imaginar las palabras que pronunciará cuando llegue el instante decisivo. Irene, por su lado, intenta concentrarse en los preparativos de su viaje, pero algo la inquieta. La solicitud de Rafael ha despertado en ella una duda que no logra ignorar. Aunque la razón le dice que debe marcharse, el corazón le recuerda que hay asuntos pendientes, lazos que aún no se han cerrado del todo. Esa tensión interna la acompaña en cada gesto, en cada despedida anticipada. Bárbara observa la situación desde una distancia prudente, consciente de que cualquier intervención podría resultar inútil. En su interior, se debate entre el deseo de proteger y la necesidad de aceptar que hay decisiones que no le corresponden. Su aparente serenidad es, en realidad, una forma de resistencia, un intento de no dejarse arrastrar por el torbellino emocional que sacude al resto. En este entramado de dudas y expectativas, Victoria permanece en silencio, guardando el secreto como una carta definitiva. Sabe que el momento de jugarla se acerca, pero también que un paso en falso podría convertirla en la principal víctima. Esa conciencia la mantiene alerta, fría, dispuesta a actuar cuando el equilibrio se incline lo suficiente. Valle Salvaje continúa su curso cotidiano, pero bajo esa rutina leita una tensión creciente. Cada personaje, atrapado en sus propios conflictos, avanza sin saberlo hacia un punto de convergencia donde las verdades ocultas ya no podrán permanecer en la sombra. Ese mismo día, la tensión acumulada comienza a filtrarse en los gestos más cotidianos, transformando lo habitual en algo incómodo y cargado de significado. En la casa grande, los silencios pesan más que las palabras, y cada mirada esquiva parece esconder una pregunta que nadie se atreve a formular. José Luis, encerrado en su despacho, intenta reconstruir mentalmente los pasos que lo llevaron hasta ese punto, consciente de que el margen de maniobra se reduce con cada hora que pasa. El escrito del juez sigue siendo una amenaza latente. Aunque todavía no ha revelado su contenido, la sola existencia del documento altera el equilibrio de poder que José Luis creía inamovible.
La posibilidad de que una decisión judicial ponga en tela de juicio su autoridad despierta en él una mezcla de ira y temor, dos emociones que rara vez reconoce, pero que ahora se imponen con fuerza. Dámaso, por su parte, percibe ese cambio casi con satisfacción. No necesita confirmar nada para saber que José Luis empieza a perder el control. En lugar de intervenir, se limita a observar, convencido de que cuanto más se agiten los demás, mayor será su ventaja. Su relación con Victoria, tensa y ambigua, se convierte en un juego de equilibrios donde ambos saben que el otro guarda cartas peligrosas. Victoria, entretanto, mantiene una calma estudiada. El hallazgo en la casa pequeña ha reforzado su convicción de que no está indefensa, pero también la obliga a medir cada movimiento con precisión. No puede permitirse un error, porque ahora más que nunca sabe que está caminando sobre terreno inestable. En su interior, el miedo se mezcla con una determinación férrea. Si el sistema amenaza con aplastarla, ella no dudará en hacerlo tambalear. Mientras tanto, Mercedes atraviesa un momento de profunda confusión. El recuerdo de las palabras de Dámaso no la abandona, y la sensación de estar atrapada entre el deseo y la culpa la desgasta. Su conversación con Matilde le ha dejado claro que no hay respuestas sencillas, solo decisiones difíciles que inevitablemente tendrán consecuencias. Esa certeza la obliga a mirarse con honestidad, aunque el reflejo no siempre le resulte soportable. Matilde, a su vez, se debate entre el apoyo a Mercedes y la angustia por su propia situación. La sospecha sobre Francisco se ha instalado en su mente como una espina que no deja de doler. Cada gesto pasado adquiere un matiz sospechoso, y la confianza que alguna vez sintió comienza a resquebrajarse. Atanasio comparte esa inquietud y la expresa con una impaciencia que roza la desesperación. Atanasio siente que el tiempo juega en su contra. No solo ha perdido una boda, sino también la sensación de seguridad que creía tener. La idea de que alguien cercano haya conspirado a sus espaldas lo empuja a endurecer su actitud, a mostrarse menos tolerante, más exigente. Esa transformación no pasa desapercibida para Matilde, que observa con preocupación cómo la rabia empieza a dominarlo. En paralelo, Pepa continúa su silenciosa investigación emocional. Cada acercamiento a Luisa le confirma que el dolor de su hermana es más profundo de lo que imaginaba. Pepa percibe una fragilidad extrema, una sensación de abandono que no se explica con un solo acontecimiento. Esa comprensión la confronta con una verdad incómoda. Quizá Luisa llevaba demasiado tiempo pidiendo ayuda sin ser escuchada. Rafael, por su parte, se prepara para el momento que ha decidido no posponer más. La incertidumbre que rodea a Irene lo impulsa a actuar, aunque el miedo al rechazo no desaparece. Sabe que lo que está a punto de hacer puede cambiar su relación para siempre, y esa posibilidad lo mantiene en un estado de tensión constante. Irene, mientras tanto, avanza con los preparativos de su viaje, pero cada paso se ve acompañado de una duda persistente. La petición de Rafael ha abierto una grieta en su determinación, y aunque intenta ignorarla, la sensación de que algo importante está a punto de suceder la mantiene en vilo. Esa inquietud se refleja en su mirada, en la forma en que se despide de los lugares y las personas que han marcado su vida en el valle. Bárbara observa estos movimientos con una mezcla de resignación y lucidez. Comprende que todos están al borde de decisiones irreversibles y que poco puede hacer para detener ese proceso. Su papel, ahora, parece limitarse a aceptar la realidad y prepararse para las consecuencias, aunque eso implique renunciar a deseos propios. En este clima cargado de tensiones cruzadas, Victoria sigue aguardando el momento adecuado. Sabe que la verdad que ha descubierto no tardará en reclamar su espacio y que, cuando eso ocurra, nada volverá a ser como antes. Valle Salvaje avanza así hacia un punto crítico, donde las máscaras caerán y las decisiones tomadas en silencio se harán imposibles de ocultar. Al caer la tarde, Valle Salvaje parece sumirse en una quietud densa, casi opresiva, como si el paisaje presintiera que algo está a punto de romperse. La luz se apaga lentamente sobre los tejados, y con ella se atenúan las certezas de quienes aún creen dominar el curso de los acontecimientos. Nada se resuelve del todo. Todo queda suspendido en un equilibrio frágil, listo para ceder ante el menor empujón. En la casa grande, José Luis finalmente comprende que el escrito del juez no es un episodio aislado, sino el síntoma de una amenaza mayor. Aunque intenta mostrarse firme, la idea de que fuerzas externas comiencen a cuestionar su poder lo desestabiliza. En su interior se abre paso una sospecha incómoda. Quizá ha subestimado a quienes tenía más cerca. Quizá el control que creía absoluto no era más que una ilusión cuidadosamente sostenida. Dámaso, atento a cada movimiento,
percibe ese cambio con la serenidad de quien se siente preparado para cualquier desenlace. No actúa, no provoca, no se expone. Prefiere esperar, consciente de que el tiempo juega a su favor cuando los demás se precipitan. Su relación con Victoria, marcada por una tensión constante, se convierte en un juego silencioso de anticipaciones, donde ambos saben que el otro guarda un as bajo la manga. Victoria, por su parte, siente que el momento se aproxima. El documento hallado en la casa pequeña pesa en su mente como una verdad viva, capaz de protegerla o condenarla. Esa dualidad la obliga a mantenerse alerta, a medir cada gesto, cada palabra, incluso cada silencio. No se trata solo de sobrevivir, sino de decidir cuándo y cómo alterar el equilibrio sin quedar atrapada en la explosión. Mientras tanto, Mercedes llega a una conclusión que no le ofrece consuelo. Entiende que no hay elección inocente, que cualquier camino implicará una pérdida. La atracción hacia Dámaso y la culpa que la acompaña se entrelazan de tal modo que ya no puede fingir indiferencia. Aunque no toma una decisión definitiva, la conciencia de su propia fragilidad la empuja a mirarse con una honestidad que duele más que cualquier reproche externo. Matilde, atrapada entre el apoyo a Mercedes y su propio conflicto, siente cómo la sospecha sobre Francisco se vuelve cada vez más pesada. La desconfianza, una vez instalada, no retrocede, y cada recuerdo compartido se tiñe de duda. Atanasio comparte ese desasosiego, y la rabia contenida que arrastra amenaza con desbordarse si la traición se confirma. Ambos saben que, pase lo que pase, nada volverá a ser como antes. Pepa, exhausta emocionalmente, empieza a aceptar que la verdad sobre Luisa no será sencilla ni tranquilizadora. Comprende que el intento de suicidio no fue un grito aislado, sino la consecuencia de un dolor prolongado. Esa revelación la obliga a replantearse su propio papel y a asumir que quizá el amor, por sí solo, no basta cuando llega demasiado tarde. Rafael, decidido a no dejar escapar la oportunidad, se prepara para anunciar aquello que considera esencial. La incertidumbre lo acompaña, pero también una determinación nueva, nacida de la certeza de que callar sería perderlo todo. Irene, sin saberlo aún, se encuentra en la antesala de una decisión que marcará su futuro, dividida entre la partida y la intuición de que quedarse podría cambiarlo todo. Bárbara observa el conjunto con una lucidez amarga. Percibe que todos avanzan hacia un punto de no retorno y que el valle, testigo silencioso, no hará distinciones cuando llegue el momento de pagar las consecuencias. Su aparente calma es, en realidad, una forma de prepararse para lo inevitable. Y así, mientras la noche cae sobre Valle Salvaje, las verdades permanecen ocultas solo por un instante más. El hallazgo de Victoria, la amenaza judicial, las sospechas de traición y las decisiones pendientes se entrelazan en una red cada vez más tensa. El capítulo se cierra sin resoluciones claras, pero con la certeza de que el equilibrio ha comenzado a resquebrajarse y que, muy pronto, todo aquello que hoy se guarda en silencio saldrá a la luz con una fuerza imposible de contener. Con la noche ya asentada sobre el valle, los personajes comienzan a sentir el peso real de las decisiones que han ido posponiendo. La oscuridad no trae descanso, sino una lucidez incómoda que obliga a enfrentarse a aquello que durante el día se ha evitado mirar de frente. Valle Salvaje no duerme. Se repliega sobre sí mismo, acumulando una energía silenciosa que anuncia cambios inevitables. Victoria permanece despierta, sentada frente a los papeles que ha decidido no guardar todavía. No los relee por necesidad, sino por confirmación. Cada línea refuerza la certeza de que lo que ha descubierto no es circunstancial, sino estructural, algo que afecta a los cimientos mismos del poder que José Luis y Dámaso han ejercido durante años. En su interior no hay euforia, sino una calma tensa, la de quien entiende que la verdad, cuando aparece, nunca concede protección gratuita. José Luis, en otra estancia, intenta imponerse una serenidad que no siente. El escrito del juez se ha convertido en un símbolo de su vulnerabilidad, y aunque aún no sabe cómo responder, sí comprende que cualquier error será definitivo. Por primera vez en mucho tiempo, la autoridad que siempre lo sostuvo se muestra insuficiente. La idea de que alguien pueda estar un paso por delante lo obsesiona, y esa obsesión comienza a erosionar su claridad de juicio. Dámaso, en cambio, atraviesa la noche con una seguridad inquietante. No necesita actuar porque confía en que los demás terminarán moviéndose por él. Conoce demasiado bien los mecanismos del miedo y la culpa, y sabe que cuando estos entran en juego, los errores se multiplican. Su silencio no es pasividad, sino una espera calculada, consciente de que el desenlace se acerca y que su papel será decisivo. Mercedes,
incapaz de conciliar el sueño, revive una y otra vez las conversaciones recientes. Se da cuenta de que su conflicto no gira únicamente en torno a Dámaso, sino a una sensación más profunda de pérdida de control sobre su propia vida. La mujer que fue, segura de sus límites y convicciones, parece cada vez más lejana. Esa constatación la hiere, pero también la empuja a preguntarse hasta dónde está dispuesta a llegar antes de detenerse. Matilde tampoco descansa. La sospecha sobre Francisco ha abierto una fisura que no logra cerrar, y la incertidumbre se instala como una presencia constante. Atanasio, a su lado, se muestra inquieto, incapaz de aceptar que la traición pueda haberse gestado tan cerca. Ambos entienden que, si sus temores se confirman, el daño no será solo emocional, sino irreversible, afectando a todo lo que habían construido juntos. En otro punto del valle, Pepa permanece alerta junto a Luisa, observando cada gesto, cada respiración, con una atención casi obsesiva. La cercanía con su hermana la obliga a reconocer una verdad dolorosa: que el sufrimiento de Luisa no surgió de repente, sino que fue creciendo en silencio mientras todos miraban hacia otro lado. Esa revelación no la paraliza, pero sí la llena de una responsabilidad que no sabe si podrá sostener. Rafael, solo, ensaya mentalmente las palabras que aún no ha pronunciado. La noche le ofrece un espacio de reflexión que no había tenido antes, y en esa quietud comprende que su petición a Irene no es solo un deseo, sino una necesidad. Sabe que, si no se atreve ahora, el arrepentimiento será más pesado que cualquier rechazo. Irene, por su parte, siente cómo la proximidad del viaje intensifica sus dudas. El valle, que durante tanto tiempo fue solo un lugar de paso, se revela ahora como un espacio cargado de significados no resueltos. La solicitud de Rafael ha alterado su percepción del futuro, y aunque aún no toma una decisión, la certeza de que algo importante está en juego la mantiene despierta, incapaz de ignorar lo que siente. Bárbara, desde su aparente distancia, percibe que todos se encuentran al borde de una ruptura. Comprende que el silencio que envuelve a Valle Salvaje no es paz, sino contención, una pausa antes de que las verdades ocultas se impongan con fuerza. Su intuición le dice que nada podrá evitar lo que está por venir. Así, la noche avanza sin ofrecer respuestas, pero cargando de sentido cada duda, cada temor y cada secreto. Valle Salvaje se prepara, sin saberlo, para un amanecer que ya no permitirá medias verdades ni silencios cómodos. El amanecer llega a Valle Salvaje sin promesas de alivio. La primera luz no disipa la tensión acumulada durante la noche, sino que la revela con mayor crudeza, como si el día obligara a cada uno a enfrentarse a aquello que ya no puede seguir ocultando. Nada ha cambiado en apariencia, pero todo es distinto por dentro. Victoria es una de las primeras en levantarse. La claridad de la mañana no atenúa el peso del hallazgo que guarda, al contrario, lo vuelve más real, más ineludible. Comprende que ya no se trata solo de protegerse, sino de decidir qué papel está dispuesta a asumir en el derrumbe que se avecina. Por primera vez en mucho tiempo, no actúa solo por supervivencia, sino por una mezcla peligrosa de lucidez y resentimiento. Sabe que la información que posee puede alterar alianzas, desmontar amenazas y obligar a otros a mostrarse tal como son. José Luis percibe ese cambio incluso sin verlo. Hay algo en el ambiente de la casa grande que le resulta ajeno, como si hubiera perdido el dominio sobre un territorio que siempre consideró suyo. El escrito del juez sigue siendo una sombra constante, pero ahora se suma una inquietud nueva. La sensación de que Victoria ya no juega a la defensiva. Esa intuición lo incomoda más que cualquier advertencia externa, porque implica que el peligro ya no viene solo de fuera, sino del núcleo mismo de su entorno. Dámaso, atento a esos movimientos sutiles, entiende que el equilibrio se ha desplazado. No interviene, no confronta, no acelera los acontecimientos. Su experiencia le ha enseñado que, cuando los secretos empiezan a presionar desde dentro, basta con esperar para que todo se precipite. Su serenidad no es confianza ciega, sino una certeza fría. Alguien cometerá un error, y ese error abrirá la puerta a un nuevo orden. Mercedes despierta con una sensación de cansancio que no es físico. Las dudas de la noche se han asentado como una verdad incómoda. Ya no puede seguir fingiendo que todo es confusión pasajera. Algo se ha roto en su forma de verse a sí misma, y aunque todavía no toma una decisión, entiende que la inercia también es una elección. El consejo buscado en Matilde no le ha dado respuestas, pero sí le ha mostrado que no está sola en su fragilidad. Matilde, a su vez, siente que la sospecha sobre Francisco ha cruzado un punto de no retorno.
Aunque aún no hay pruebas definitivas, la confianza ha quedado dañada, y esa herida es difícil de cerrar. Atanasio comparte esa tensión con una mezcla de rabia y determinación. Para él, la traición, si se confirma, exigirá una respuesta clara, aunque eso implique romper definitivamente con el pasado. Pepa observa a Luisa con una atención renovada. El amanecer no trae certezas, pero sí una convicción firme. No volverá a ignorar las señales, por incómodas que sean. Ha comprendido que el silencio puede ser tan destructivo como cualquier palabra hiriente, y esa comprensión la obliga a asumir un rol más activo, incluso si el camino resulta doloroso. Rafael, decidido, siente que el tiempo de esperar ha terminado. La claridad de la mañana refuerza su convicción de que debe actuar, decir aquello que lleva tiempo guardando. La idea de perder a Irene por no haber sido valiente pesa más que el temor al rechazo. En su interior, algo se ha ordenado, y esa determinación marca un antes y un después. Irene, mientras tanto, se enfrenta a la inminencia de su partida con una inquietud imposible de ignorar. El valle, que creía dejar atrás sin dificultad, se presenta ahora como un espacio cargado de decisiones pendientes. La petición de Rafael resuena con más fuerza a la luz del día, y aunque todavía no responde, sabe que su elección no será neutra. Quedarse o marcharse implicará una renuncia. Bárbara, testigo silenciosa de todos estos movimientos, percibe con claridad que el capítulo que se cierra no ofrece resoluciones, sino advertencias. Entiende que lo que está en juego no es solo el destino individual de cada uno, sino el equilibrio entero de Valle Salvaje. Las alianzas, los secretos y las verdades ocultas han comenzado a moverse, y ya no habrá forma de detener ese proceso. Así concluye el capítulo, sin explosiones visibles ni confesiones públicas, pero con una certeza inquietante. El hallazgo de Victoria ha puesto en marcha una cadena de consecuencias que nadie podrá controlar por completo. Valle Salvaje ha dejado de ser un territorio de silencios cómodos. A partir de ahora, cada decisión tendrá un precio, y cada verdad, cuando salga a la luz, exigirá ser enfrentada.